La palabra de Dios: este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Amén. Así es que este es un día que el Señor hizo y pues tenemos que alegrarnos, hermanos, y gozarnos en el Señor. Amén. Así es que gracias damos a Dios por sus bendiciones para con nosotros, hermanos, y el hecho de que podamos estar aquí para alabar y exaltar el nombre del Señor, pues es algo precioso y es algo hermoso. Amén. Yo creo que esta libertad que en esta preciosa mañana el Espíritu Santo se movió, es importante, hermanos, porque el mensaje que voy a compartir con ustedes el día de hoy, pues claro, siempre es la palabra de Dios. Amén. Siempre es la palabra de Dios, pero a veces, hermanos, los mensajes pues nosotros los recibimos, pero a veces nos volvemos como ese hombre en el libro de Santiago, que solamente oye el mensaje, que solamente oye la palabra, pero nos volvemos solamente oidores y no hacedores de ella. Y el Espíritu Santo, Dios mismo, quiere que usted y yo nos volvamos hacedores de la palabra, que sí la escuchemos, que sí la entendamos, que sí la comprendamos, que usted y yo la recibamos cada vez que venimos a la iglesia y esa palabra se nos predica, esa palabra se nos enseña. Pero luego tenemos un grande compromiso. ¿Qué vamos a hacer con esa palabra? ¿Qué vamos a hacer con aquello que hemos recibido? Amén. Entonces, siempre en ocasiones me gusta mucho mencionar lo que dice Josué, capítulo 1, versículo 8. A lo mejor usted lo conoce. Dios le dice a Josué: Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora yo le hago esta pregunta: ¿cuántos queremos que todo nos salga bien en esta vida? Yo creo que todos, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos queremos que nos vaya bien en esta vida? Yo creo que todos. Bueno, hay una clave. Hay algo que va a abrir que nos vaya bien y que todo nos salga bien en esta vida. Y esa clave o esa llave para abrir esa puerta de bendición, ¿sabe qué es? Recibir la palabra de Dios, guardarla en nuestro corazón, meditar en ella, que nunca se aparte de nuestra boca. Pero no solamente guardarla en nuestro corazón, meditar en ella y que nunca se aparte de nuestra boca, tenemos que hacerla. Es lo que dice ese versículo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él, para que guardes, y aquí viene la otra, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y luego se abre la puerta de la bendición, y luego, hermanos, vienen aquellas bendiciones sobre nosotros, porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo lo que hagamos nos saldrá bien. Así es que si queremos que nuestro camino sea prosperado, nuestra vida sea prosperada y que todo lo que hagamos nos salga bien, tenemos que meditar en la palabra de Dios, guardarla en nuestro corazón, hacerla, cumplirla, caminar en ella, y de esa manera vamos a recibir las bendiciones de Dios para nosotros, para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro hogar, para todo nuestro alrededor, y vamos a ver la gloria de Dios de una manera preciosa y maravillosa. ¿Cuántos lo pueden creer, hermanos? Amén. Así es que pues bueno, este mensaje, hermanos, de eso, pues bueno, toda la palabra de Dios de eso trata. Habla sobre la importancia de que nosotros la recibamos, la entendamos, la comprendamos, pero luego pues ahora tenemos que practicarla, ahora tenemos que hacerla, ahora tenemos que caminar en ella. Amén. Así es que el día de hoy, hermanos, quiero hablarles bajo este tema: la reconciliación lleva al perdón. La reconciliación, hermanos, lleva al perdón. Hemos estado hablando sobre la reconciliación y lo que el Señor Jesucristo habló sobre la reconciliación. Y nuevamente, para meditar en estos preciosos versículos, si usted tiene allí su Biblia, vaya conmigo a Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Si usted la tiene en su celular, hermanos, mientras no esté en otra aplicación, pues bueno, solamente ábrala en la aplicación de la Biblia y busque ahí Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24, y vamos a ver lo que la palabra del Señor nos dice, hermanos. Dice la Escritura: por tanto, si traes tu ofrenda al altar
y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Estos dos versículos, hermanos, el Señor Jesucristo los da en su preciosa enseñanza conocida como el Sermón del Monte. Hemos estado analizando, estudiando el Sermón del Monte, y esta enseñanza, hermanos, del Sermón del Monte, pues bueno, trata muchos temas, pero uno de ellos, que es el que estamos viendo en esta ocasión, es sobre la reconciliación. La importancia, hermanos, de reconciliarnos. La importancia, hermanos, de que nosotros estemos, como dice la Escritura, estemos en paz con todos los hombres. Ahora, todos y cada uno de nosotros, hermanos, en algún momento de nuestra vida nos hemos enojado con alguien, ¿cierto o no? Nos hemos enojado con alguien, nos hemos molestado con alguien. A lo mejor usted tenía un muy buen amigo o una muy buena amiga, y ese buen amigo o esa buena amiga de repente le falló, de repente le traicionó, de repente le ofendió, y usted se molestó con esa persona. Y usted dijo, ¿cómo es posible? Yo pensaba que él era mi mejor amigo y mira, me traicionó. O mira, habló mal de mí. O levantó un falso de mí. O anduvo diciendo un chisme de mí. O yo tenía esta mejor amiga, la cual yo le contaba mis más íntimos secretos, y de repente usted se da cuenta que esa pues muy buena amiga ahora está divulgando lo que usted le contó pues íntimamente, aquel secreto que usted le dijo, te lo voy a contar, pero no se lo vayas a decir a nadie. Y usted ahora dice, ay, se lo dijo a todo el mundo. Y usted se ofendió, usted se enojó con esa persona, se molestó con esa persona. Yo creo que todos y cada uno de nosotros en nuestra vida, hermanos, nos hemos ofendido con alguien, nos hemos molestado con alguien, hermanos, hemos llegado a lo mejor a un pleito, hemos llegado a un enojo, hemos llegado a algo que pues ha hecho, hermanos, que esa relación se fracture, que esa relación ya no vuelva a ser la misma, que aquello que antes era pues ya no vuelva a ser después de aquella ofensa, después de aquella traición. Y nosotros seguimos cargando con esa ofensa. Nosotros seguimos cargando con aquello que se nos hizo, con aquella traición, con aquello que se hizo en contra de nosotros. Pero déjeme decirle, cuando vamos a la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, hermanos, nos dice que antes de que nosotros vengamos delante de Él y presentemos cualquier ofrenda, dice la Escritura que si ahí nos acordamos de que nuestro hermano tiene algo en contra de nosotros, o nosotros tenemos algo en contra de nuestro hermano, o en otras palabras de nuestro prójimo, entonces dice que antes de que entreguemos nuestra ofrenda, dice la palabra de Dios que dejemos a un ladito la ofrenda y vayamos a buscar la reconciliación, vayamos a reconciliarnos con el prójimo, con aquella persona. Y entonces, una vez que arreglemos cuentas, una vez que nos hayamos reconciliado, una vez que hayamos pedido perdón y se nos haya perdonado, o nosotros hayamos perdonado, entonces vamos a tomar nuevamente nuestra ofrenda y vamos a presentarla delante del Señor. Qué importante es la reconciliación, hermanos, que el Señor nos dice que antes de que tú me ofrezcas algo a mí, tienes que ir a reconciliarte. Así de importante es la reconciliación, así de importante es el perdón, en donde Dios nos dice, antes de que tú me ofrezcas algo a mí, porque la ofrenda puede hablar de muchas cosas. Usted y yo a lo mejor cuando pensamos en ofrenda se nos viene pues lo que damos a la iglesia, o lo que damos en una obra de caridad o de benevolencia, lo que damos a alguien que lo necesite. Pero la ofrenda habla de muchas cosas. La ofrenda, hermanos, puede ser el cantar, la ofrenda puede ser el predicar, la ofrenda puede ser el tocar un instrumento, la ofrenda puede ser aún inclusive venir a la iglesia, la ofrenda puede ser venir a entregar al Señor lo que nosotros somos o queremos entregarle como una ofrenda delante de su presencia. Cualquier cosa que podamos nosotros hacer para el Señor es una ofrenda. Y el Señor primeramente nos dice, antes de que tú me entregues cualquier ofrenda, tienes que reconciliarte. Queriendo decir, hermano, que si usted tiene algo en contra de su prójimo y usted todavía no se ha reconciliado, no importa lo que usted haga, el Señor no lo está recibiendo. Es lo que dice la palabra del Señor.
El Señor no lo está recibiendo. Por más que usted se canse, por más que usted se esfuerce, por más que usted haga, por más que usted se desvele, por más que usted se desempeñe, por más que usted haga, practique, ensaye, lo que haga, si usted tiene algo contra su prójimo y usted viene y trae esa ofrenda delante del Señor, el Señor no la está recibiendo. ¿Por qué? Porque hay una falta de reconciliación. ¿Por qué? Porque hay una falta de perdón. Por eso el Señor Jesús, hermanos, tiene que hablar sobre este tema, no solamente para sus discípulos, sino para todos los que estaban ahí, y decirles la importancia de reconciliarse. Él les dice: reconcíliense. Reconcíliense si usted tiene algo en contra de alguien o alguien tiene algo en contra de ustedes. Dice: deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La semana pasada, hermanos, hablamos sobre la reconciliación, el orgullo. ¿Se acuerda del mensaje de la semana pasada? Sobre cómo el orgullo, hermanos, que está en nuestro corazón, ese rey viejo y necio que está entronado en este corazón pecaminoso, hermanos, apartado de Dios, alejado de Dios. Y específicamente el orgullo es el que no nos deja que nosotros nos reconciliemos. ¿Por qué? Porque ese corazón, hermanos, alejado y apartado de Dios, no reconoce que tiene culpa. Eso lo vimos, pues bueno, en parte la semana pasada. Solamente el día de hoy quiero nuevamente poner aquí la diapositiva que compartí con ustedes. Me voy a brincar todo esto, hermanos. Eso si usted le quiere ver ahí, pues puede ver ya sea en Facebook o en YouTube la prédica de la semana pasada, y ahí va a venir todo. Pero mire, nosotros, alejados de Dios, tenemos un corazón así como ese en donde está el yo. Un corazón negro, un corazón oscuro, un corazón lleno de maldad y lleno de pecado. La Biblia lo declara en Romanos capítulo 3 versículo 23: por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Todos somos pecadores, todos hemos pecado, todos hemos fallado, todos estamos alejados de la gloria de Dios. Y alejados de la gloria de Dios, hermanos, tenemos un corazón así, un corazón negro. Y en ese corazón negro, en donde está sentado el yo, en donde está sentado nuestra voluntad humana y pecaminosa, ahí, hermanos, claro, hay muchas cosas. Ahí está el enojo, ahí está la ira, ahí está la maledicencia, ahí está pues el portarnos mal, ahí está el caminar mal, ahí está todo lo que podemos hacer. Pero algo que está sentado en ese corazón es el orgullo. Ahí está entronado el orgullo. Y ese corazón, hermanos, que tiene orgullo, por ende, es un corazón alejado de Dios. Es un corazón pecaminoso. Ahí en ese corazón está entronado el orgullo, y el orgullo, hermanos, nos hace sentir que no tenemos la culpa. No buscamos, por ende, el reconciliarnos, y tampoco buscamos el perdón. Algo que aprendimos la semana pasada es que el orgullo me hace a mí ver que yo no tengo la culpa, aun cuando yo fallé, aun cuando yo ofendí a la persona. ¿Cuántas veces hemos ofendido a una persona, hermanos, porque a lo mejor dijimos algo que no debimos de haber dicho? Porque a lo mejor actuamos de una manera que no debimos de haber actuado, porque a lo mejor dijimos una palabra que no debimos de haber mencionado esa palabra, y ofendimos a lo mejor al cónyuge. A lo mejor, no sé si le ha pasado aquí a los esposos que de repente hicieron un comentario o dijeron una palabra y se enojó la esposa. ¿A alguien le ha pasado o no? Amén, unos 2, 3 aménes. Bueno, a los demás pues a lo mejor son santos, ¿verdad? Y no les ha pasado nada. Pero yo creo que a todos les ha pasado. En algún momento han mencionado una palabra, han dicho una palabra, han hecho un comentario, y luego después decimos: ay, ¿para qué decía eso? Ya me la eché de enemiga. También que estábamos platicando muy bien, ya íbamos a salir y mencioné aquello, y ya se pelearon y ya no salieron de viaje, ya no salieron a cenar, porque pues la señora ya se enojó, hermanos, y ya no quiso salir a cenar, ya no quiso salir de viaje, y total se armó ahí pues un dilema y un pleitazo enorme por una palabrita, ¿cierto o no? Puede pasar, a lo mejor a usted le ha pasado.
Y ya están todos arriba. Y si usted menciona algo que no debe de mencionar, ese vestido no te queda bien, o esto, lo estoy agarrando con el hombre para que vea a la mujer, ¿verdad? Pero la mujer también puede cometer cosas o decir cosas, ¿verdad? Esa camisa te llega al ombligo, ponte una más larga, algo así, no sé. Y se enojan, hermanos, por una palabra, por una expresión, y ya iban a salir a comer, iban a salir de viaje, y total, todos se enojaron. Y se bajaron del mueble y se encerraron en la casa, y él se fue para un cuarto y ella se quedó en la sala, y total. Y luego, cuando queremos reconciliarnos, cuando queremos pedir perdón, ¿sabe qué es lo que nos frena? El orgullo. ¿Por qué el orgullo? Porque el orgullo, en este corazón humano, en este corazón pecaminoso, en ese corazón alejado de Dios, el orgullo, hermanos, no nos hace ver que nosotros tuvimos la culpa. Y entonces nosotros decimos, ay, por nada te molestas. Ay, ya no puedo hablar porque nada más hablo y de volada te enojas. Pero no reconocemos, sacamos otras frases, ¿cierto o no? Aunque no diga amén, yo sé que sí. ¿Cierto o no? Sacamos otras frases, sacamos otras cosas. Ay, por nada te enojas. Ahora no puedo mencionar nada. Pues entonces ya me voy a callar, ya no te voy a decir nada, ya no voy a hablar. Pero no reconocemos que fallamos. No reconocemos que dijimos esa palabra. No reconocemos que dijimos esa frase. Y entonces, ¿qué es lo que está impidiendo, hermanos, que aceptemos la culpa? El orgullo. Entonces el orgullo hace que nosotros no veamos la culpa, y por ende que al no tener culpa, pues no tenemos por qué arrepentirnos, no tenemos por qué reconciliarnos y no tenemos por qué pedir perdón. Pero una vez que viene Cristo a nuestro corazón y con su sangre preciosa carmesí vertida en la cruz del Calvario, Cristo, dice la Escritura, que dio su vida y entregó su sangre para que ya no tengamos ese corazón negro, sino que ahora tengamos un corazón acá, el corazón rojo, ¿verdad? Que lo quise representar de esa manera, en donde ahora está entronado Jesús. Y ese corazón en donde está entronado Jesús, hermanos, es un corazón lavado con la sangre de Jesús. Es un corazón justo y recto. Es un corazón donde ha sido desentronado o ha sido quitado el orgullo. Reconocemos por ende la culpa, hermanos, y entonces al decir, sí, yo cometí aquello, sí, yo dije eso, sí, yo dije esa frase, sí, yo ofendí al esposo, sí, yo ofendí a mi esposa, sí, yo ofendí a mis hijos, sí, yo ofendí a mi mejor amigo, sí, ofendí a mis padres, sí, ofendí a tal persona. Reconocemos la culpa, y cuando reconocemos la culpa, entonces es muy fácil reconciliarnos y pedir perdón. Pero para eso necesitamos que Jesús obre en nuestro corazón. De otra manera, hermanos, no. De otra manera nosotros pues siempre vamos a caminar sin, ¿verdad? Nunca tenemos la culpa. Yo nunca cometo nada, yo nunca digo nada, ¿verdad? Y lo que digo pues es que pues lo tengo que decir, y no es así. Tenemos que reconocer que fallamos. Tenemos que reconocer que en muchas ocasiones es por culpa nuestra. Tenemos que reconocer, hermanos, que son cosas que hicimos, actitudes que tuvimos, un carácter que en ese momento salió y se ofendió a aquella persona, lastimamos a aquella persona, herimos a aquella persona. Y cuando reconocemos en verdad que tuvimos la culpa, va a ser muy fácil que acudamos a la reconciliación y al perdón. Entonces, en estos 3 próximos domingos, hermanos, hoy y 2 domingos más, quiero hablarle sobre tres temas. Primero, la reconciliación nos lleva al perdón. Eso es lo primero. Número 2, la reconciliación, hermanos, nos lleva, lo primero, la reconciliación nos lleva al perdón. También vamos a tratar la reconciliación nos lleva a la sanidad, a que nosotros seamos sanos, a que nosotros, hermanos, podamos tener un corazón sin heridas, sin dolor, sin nada, ¿verdad? En nuestra vida. Y también, hermanos, la reconciliación nos lleva a que estemos en paz con todos los hombres, que estemos en paz con nosotros mismos. La reconciliación aún, hermanos, nos lleva a que nosotros podamos aún restituir lo que a veces pues hemos quitado a los demás. Pero bueno, en su momento vamos a hablar sobre esos temas. Así es que el día de hoy vamos a hablar sobre la reconciliación nos lleva al perdón. Ahora,
¿por qué tenemos que perdonar, hermanos? ¿Por qué tenemos que reconciliarnos? ¿Por qué tenemos que perdonar a los demás? Lo primero es porque usted y yo tenemos que entender, hermanos, que Cristo ya nos perdonó. Así es que ¿por qué perdonamos a los demás? Porque Cristo ya nos perdonó. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4 versículo 32. Vamos a estar viendo algunos pasajes en la escritura, hermanos, para que podamos ver todo en relación al perdón. Así es que ¿por qué tenemos que perdonar? Número uno, porque Cristo ya nos perdonó. Usted y yo ya hemos recibido el perdón de Cristo. Y como ya hemos sido perdonados por Cristo, ahora nos corresponde a nosotros perdonar. Amén. Primero Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si no es suficiente este versículo, vaya conmigo a Colosenses capítulo 3 versículo 13. Colosenses 3:13 dice: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, dice, así también hacedlo vosotros. Por lo menos, hermanos, en estos dos pasajes, el apóstol Pablo, primero hablándole a los efesios y luego a los colosenses, les dice que se perdonen los unos a los otros. Y no solamente les dice perdónense el uno al otro si alguien tuviera alguna queja, si alguien se ofendió, si alguien se hirió, si alguien se lastimó. No solamente les dice perdónense el uno al otro. El apóstol Pablo, hermanos, hace hincapié y hace mención: ustedes tienen que perdonarse porque Dios ya los perdonó a ustedes por medio de Jesucristo. Ahora usted y yo, hermanos, que ya somos salvos, que ya hemos venido a Cristo y que le hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador, que le hemos recibido en nuestro corazón y que hemos reconocido nuestra condición humana y pecaminosa y alejados de Dios, y que ahora le servimos y que ahora hemos creído en Él. En el momento que usted y yo vinimos a Cristo, hermanos, en ese momento Cristo nos perdonó. En ese momento Cristo perdonó nuestros pecados. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Él perdonó nuestros pecados. Dice: yo ya nunca más me voy a acordar de ellos y los voy a sepultar en lo más profundo de la mar. Eso es lo que dice Cristo, Dios, hermanos, respecto a nuestros pecados. Dice que Él toma nuestros pecados cuando nosotros nos arrepentimos de todo nuestro corazón y le decimos: sí, Señor, he fallado, sí he hecho lo malo delante de ti, pero hoy me arrepiento de todo mi corazón de aquellos pecados. Dice la palabra de Dios que Dios toma esos pecados, hermanos, los sepulta en lo más profundo de la mar. Dice: ya nunca más me acordaré de ellos. Es lo que hace Cristo con nosotros, con nuestros pecados que son perdonados por Él. Pero porque Cristo ya nos perdonó, ahora nosotros tenemos que perdonar a los demás. Dar de gracia, dice la Escritura, lo que de gracia hemos recibido. No merecíamos el perdón de Dios, aún así por gracia Él nos perdonó. No merecíamos, hermanos, el cielo, y por gracia nos dio el regalo del cielo. No merecíamos la vida eterna y por gracia nos dio el regalo de la vida eterna. No merecíamos, hermanos, entrar a la gloria y por gracia nos dio la entrada a la gloria. No merecíamos todas sus bendiciones para con nosotros, pero por gracia podemos recibir de las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Todo es por gracia. Queriendo decir, hermanos, que si por gracia hemos recibido aquello de parte de Dios, ahora nosotros lo que hemos recibido por gracia, y una de esas cosas es el perdón que que Dios nos ha dado a través de Cristo, pues ¿qué cree? Ahora nosotros tenemos que dar ese perdón. Entonces, ¿por qué tenemos que perdonar? Número uno, porque Cristo ya nos perdonó. Número dos, hermanos, ¿por qué tenemos que perdonar? Porque si nosotros no perdonamos, Cristo tampoco nos va a perdonar. Ya Cristo ya nos perdonó en algún momento de nuestra vida, pero luego le seguimos fallando al Señor, porque no somos perfectos. Seguimos cometiendo errores, seguimos cometiendo pecados, y cada día de nuestra vida tenemos que estar a cuentas con el Señor, ¿verdad que sí? Cada día de nuestra vida venimos y le decimos: Señor, en esta semana te fallé, en este día, Señor, hice esto que yo sé que de acuerdo a tu palabra no está bien, perdóname, y Cristo nos perdona.
Cristo nos perdona y nos limpia con su sangre preciosa. Dice la Escritura que estas cosas se escribieron para que no pequemos, pero si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el cual si confesamos nuestros pecados, dice la Escritura que también Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Entonces, cada día que usted y yo le fallamos a Dios, podemos venir delante de Él y confesar nuestros pecados delante de Cristo, y Él, por su grande amor, su grande gracia, misericordia sobre nosotros, nuevamente, hermanos, derrama de su sangre y nos limpia de todos nuestros pecados. Toma esos pecados y los sepulta en lo más profundo de la mar, y ya nunca más se acuerda de ellos. Pero luego, cuando nosotros llegamos a ofender a alguien, o alguien nos ofende y nosotros no pedimos perdón y no llegamos a la reconciliación, entonces si nosotros tenemos todavía esa falta de perdón en nuestra vida o en nuestro corazón, cuando usted y yo, hermanos, vayamos delante de Cristo, dice la Escritura que entonces el Padre tampoco nos va a perdonar nuestros pecados. Fíjese la importancia de reconciliarnos. Fíjese la importancia, hermanos, de pedir perdón. Vaya conmigo a Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Yo sé que es un pasaje muy conocido, hermanos. Ya estuvimos en su momento ahí en la famosa oración modelo del Padre Nuestro. Aún el Padre Nuestro lo declara. ¿Ustedes conocen el Padre Nuestro? Amén. Y no sé si se acuerda todavía de él, pero dice la Escritura, si se lo sabe, lo repite conmigo. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora, esa es una versión. En Mateo hay una, en Lucas hay otra. A lo mejor ustedes conocen la de Lucas, pero dice: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahora, somos capaces a lo mejor de decirle a Dios: Señor, perdona mis ofensas, pero ¿en verdad estamos siendo capaces de perdonar a los que nos ofenden? ¿O estamos guardando ese rencor? ¿O estamos guardando ese resentimiento? ¿O estamos guardando aquella cosita que pasó, aquel detallito que aconteció? Porque entonces, hermanos, el Padre Nuestro no tendría ninguna eficacia. El Padre Nuestro no obraría de ninguna manera en nosotros. Por eso dice ahí la Escritura, si seguimos leyendo los siguientes versículos, Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15, dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Si ustedes perdonan, van a recibir el perdón de parte de Dios. Pero Jesús también declara, hermanos, dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así de sencillo y así de simple, hermanos. En donde Jesús dice: si ustedes perdonan, van a recibir perdón. Pero si ustedes no perdonan, no crean que van a recibir el perdón de Dios. Ahora, esto no es un dogma de la iglesia cristiana. Esto no es una doctrina de la iglesia cristiana. Esto no es una doctrina o un dogma de Centro de Alabanza Nueva Vida. Esto es doctrina de la palabra del Señor. Aquí está, hermanos. Está en su Biblia y está en la mía. No podemos irnos para otra parte. Ahí está. Aún si usted tiene otra versión, déjeme decirle, ahí está. En donde Jesús es claro y Él dice: si ustedes perdonan, el Padre los va a perdonar. Pero si ustedes no perdonan, dice, tampoco vuestro Padre que está en los cielos los va a perdonar. Ahora, no solamente en esta ocasión Jesús mencionó esto. Si vamos a Marcos capítulo 11, vaya conmigo a Marcos capítulo 11, versículo 25 y 26. Hermano, le tengo que dar Biblia para que usted no diga: pues bueno, el pastor solamente habló y habló. Yo creo que con estos pasajes, hermanos, el Señor está hablando a nuestra vida y son más claros que el agua. Solamente tenemos que recibirlos, guardarlos y caminar en ellos. Amén. Marcos capítulo 11, versículo 25 y 26, dice la Escritura: y cuando estéis orando, perdonad,
si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará, dice, vuestras ofensas. Si ustedes perdonan, el Padre Celestial los va a perdonar. Pero si ustedes no perdonan, dice, entonces vuestro Padre que está en los cielos tampoco va a perdonar nuestras ofensas, vuestras ofensas. Así lo dice la palabra del Señor, hermanos. Ahora, algo que el Señor Jesús habla en este pasaje, porque aquí aconteció pues la maldición de la higuera, y luego la higuera fue pues se secó completamente desde las raíces, y luego Jesús les dice, de cierto les digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo van a recibir y les vendrá. Tengan fe en Dios, pidan con fe. Y entonces, hermanos, Él les dice, y cuando estéis orando, cuando usted en su vida o en su corazón no ha perdonado a alguien, usted puede pasar 3, 4, 5 horas hincado orando y esa oración no llega delante de la presencia de Dios. Porque la Biblia me dice que antes de que yo comience a orar, yo tengo que ir a reconciliarme con mi hermano. En el otro pasaje allá en Mateo que estábamos viendo, hermanos, dice que antes de que traigamos nuestra ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano, y luego ven y presenta tu ofrenda. La oración es una ofrenda. Es una ofrenda que hacemos delante de la presencia del Señor. En el Antiguo Testamento, en el altar de oro, en el altar del incienso, hermanos, cuando se encendía el incienso, que es una representación de la oración, hermanos, subía como una ofrenda, subía como un perfume, subía como un olor agradable delante del Señor Jesucristo, delante del Padre Celestial. Queriendo decir que nuestra oración es una ofrenda. Nuestra oración sube como un perfume delante de la presencia de Dios. Pero cuando en mi corazón hay una falta de perdón, hay una falta de reconciliación, no importa el tiempo que yo pueda estar orando, no importa el tiempo que yo pueda estar clamando, intercediendo, esa oración no va a ser escuchada delante de la presencia de Cristo. Por eso es importante que yo me reconcilie. Por eso es importante que yo pida perdón. Y por eso, hermanos, hemos estado hablando sobre la importancia de primeramente reconciliarnos con Dios. Porque la Biblia dice que nuestros pecados hacen una barrera entre Dios y nosotros. Nuestros pecados nos alejan de Dios. Pero cuando venimos delante de Él y pedimos perdón a Dios, nos reconciliamos con Dios, y ahora sí, nuestras oraciones suben delante de su presencia. Tenemos que reconciliarnos con nosotros mismos. ¿Se acuerda de ese mensaje? Tenemos que reconciliarnos con nosotros mismos. Porque a veces nosotros hacia nosotros mismos seguimos cargando culpa, seguimos cargando resentimiento, seguimos cargando rencor, seguimos cargando diferentes cosas, hermanos, que no nos dejan que nosotros podamos ver las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Y oramos, pero nada sucede. Oramos, pero nada pasa. Tenemos que reconciliarnos con los que ya no están. ¿Se acuerda también de ese mensaje? Tenemos que reconciliarnos con los que ya no están. Aún, ¿verdad? Hablando de los que ya no están, es aquellos que ya se murieron. Aquellos que ya no están en vida, y a lo mejor ya no hay una manera de reconciliarnos con ellos o pedirles perdón. Pero usted, hermanos, viva esta vida en abundancia, viva esta vida gozando de las bendiciones de Dios. No se quede con una vida llena de odio, llena de rencor, llena de amargura y de resentimiento. Usted perdone, suelte, reconcíliese, perdone a los demás, aún a los que ya no están, para que usted entonces en su presente pueda ser feliz y en un futuro lleno de la esperanza de Dios. Entonces dice que cuando estemos orando, perdonemos si tenemos algo contra alguno, para que también nuestro Padre que está en los cielos os perdone a nosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y por último, hermanos, vamos a Mateo capítulo 18, porque vamos a encontrar una parábola. Así es que, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué tenemos que perdonar? Número 1, porque Cristo ya nos perdonó. Número 2, ¿por qué tenemos que perdonar? Porque si nosotros no perdonamos, Cristo tampoco nos va a perdonar. Y número 3, ¿por qué tenemos que perdonar? Porque si nosotros no perdonamos, entonces caeremos en manos de los verdugos. Esa es la tercera cosa.
Si nosotros no perdonamos, vamos a caer en manos de los verdugos. Y ahorita le voy a explicar quiénes son los verdugos. Mateo capítulo 18, versículo 23, hermanos. Mateo 18, 23. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, aquel que, pues bueno, para hacer un contexto, ¿verdad? Aquel que le debía, dice la escritura, 10,000 talentos, dice que pues bueno, no tenía con qué pagarle. Y entonces le suplicó pues aquel que le debía, le dice: no tengo con qué pagarte. Y él le dice: pues te voy a vender a ti, voy a vender tu casa, voy a vender tus hijos, voy a vender todo lo que tú tienes para que entonces pues mi deuda pueda ser pagada. Y él le dice: no, Señor, ten misericordia, yo te lo voy a pagar todo. Y dice que aquel hombre fue movido a misericordia y le dijo: ¿sabes qué? Te voy a perdonar la deuda. Ya no hay forma en la que tú me la pagues. Es demasiado lo que tú me debes y no hay una forma en la que tú me lo pagues. Entonces él le dice: te voy a perdonar la deuda, ya no me debes nada. Pero aquel hombre que fue perdonado, dice la escritura que salió, hermanos, y halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Una cantidad mínima, hermanos, de los 10,000 talentos que él debía. 100 denarios. Dice: y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo voy a pagar todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada a uno su hermano sus ofensas. Esta parábola, hermanos, aunque es una parábola del reino, la podemos aplicar en nuestro día. La Biblia no ha expirado. La Biblia sigue vigente hoy más que nunca. Y si Jesús lo dijo hace 2000 años, yo lo sigo creyendo. En donde aquel hombre, hermanos, ese señor que representa a Dios, él le pagó, él le perdonó una deuda grandísima a ese siervo que él tenía. Dice que le debía 10,000 talentos, hermanos. Era una deuda grandísima. Déjeme decirle, si hacemos cuentas, aquel hombre ni en toda su vida, trabajando aún 24 horas al día o 7 días a la semana, hubiera podido pagar esos 10,000 talentos. Ni en toda su vida, si hacemos cuentas, convirtiendo los talentos a lo que ganaba pues una persona en aquel tiempo, hermanos, era imposible de que ese hombre, aún con el resto de su vida, pudiera juntar los 10,000 talentos para pagar lo que debía. Aún así él le rogó y él le dice: perdóname y yo tenme paciencia y en su momento yo te pagaré la deuda. Aquel hombre, hermanos, aquel señor, sabiendo que era imposible que le pagaran los 10,000 talentos, dice que fue movido a misericordia y le perdonó. Ahora Cristo hizo lo mismo con nosotros. Nosotros estábamos tan endeudados, hermanos, tan llenos de pecado, que no hay una cosa que un ser humano pueda hacer aquí en la tierra para recibir el perdón de Dios. Ni aun aunque viviéramos 1000 años, que es imposible, porque la mayoría, pues la Biblia dice que pues el hombre, su edad es 70 y en los más robustos 80, y pues más de ahí, ¿verdad? A lo mejor usted ha conocido a alguien que ha vivido 90, a lo mejor alguien que ha llegado a los 100 o 100 y algo, pero nadie ha podido vivir 1000 años que podamos decir que es suficiente tiempo para pagar lo que nosotros le debemos a Cristo, hermanos. Aún así, Él lo pagó todo por nosotros. Ahí en la cruz del Calvario,
Cuando Él dijo consumado este telestai, esa palabra dice toda la deuda ha sido cancelada. Eso es lo que esa palabra significa, consumado este telestai. Y Jesucristo, estando clavado en la cruz del Calvario, Él dice estas, bueno, fueron 7 palabras, pero una de ellas, Él dice consumado es, tetelestai, la deuda ha sido pagada. Todo lo que la humanidad me debía, todos sus pecados, todas sus maldades, todos sus errores, Cristo en la cruz del Calvario lo pagó por usted y por mí. No había algo en esta vida, y no hay algo en esta vida que usted y yo podamos hacer para recibir el perdón de Dios. No hay oro que podamos decir yo tengo el oro suficiente para recibir el perdón de Dios. Yo tengo la plata suficiente para recibir el perdón de Dios. Yo tengo dólares suficientes para recibir el perdón de Dios. No hay nada en esta tierra por lo cual podamos decir yo puedo comprar el perdón de Dios. No, pero Cristo, por su amor, su gracia y su infinita misericordia, nos lo dio sin que a nosotros nos costara nada. Solamente tenemos que creer en Él y decir sí, me arrepiento de todo mi corazón, perdona mis pecados, limpia mis maldades, ahí lo pagaste todo por mí, lávame con tu sangre preciosa, me arrepiento de todo corazón. Y viene la sangre preciosa de Cristo y nos perdona de todos nuestros pecados. Aquel hombre que debía esos 10,000 talentos, le fue perdonado toda la deuda, porque no había una manera, hermanos, que él pudiera haber pagado en toda su vida. Como lo mencionaba, trabajando 24 horas y 7 días a la semana, le era imposible que ese hombre cubriera esa deuda. Y aquel Señor, movido a misericordia, se la perdonó. Pero él salió ya perdonado, ya sin alguna deuda, y vio que uno de sus consiervos le debía. Y entonces se le dice, págame lo que debes. No era necesario, hermanos, que aquel hombre aprendiera y hubiera dicho, acabo de ser perdonado. Acabo de ser perdonado con una deuda grandísima, y ahora este hombre que solamente me debe 100 talentos, dice la Escritura, 100 denarios. Con 100 denarios, pues yo también voy a ser movido a misericordia. Y lo voy a perdonar. Así como yo recibí el perdón de mi Señor, así yo lo voy a perdonar a él. Pero no, este hombre dijo, no, yo no te voy a perdonar. Y dice que lo tomó, hermanos, y lo echó en la cárcel. Y él le dice, no vas a salir de la cárcel hasta que me pagues todo lo que me debes. Y entonces aquel hombre que le había perdonado se enteró de esto. Y él lo llama y le dice, ¿no te perdoné yo toda aquella deuda? ¿No te perdoné una grandísima deuda? Y te dije que te fueras en paz y que ya no me debías nada. ¿No debiste tú haber hecho lo mismo con aquel hombre que te debía esos 100 denarios? ¿No debiste tú también haber sido movido a misericordia y haberle perdonado? Dice, pues ahora, por no haber perdonado, ahora tú vas a terminar en la cárcel. Y dice la Escritura que lo puso en la cárcel y fue entregado, hermanos, a los verdugos. Ahora aquí Jesús, antes de terminar, dice la Escritura, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis, dice, de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ahora, ¿qué son los verdugos, hermanos? ¿Qué son los verdugos? Los verdugos, podemos hablar de muchas cosas, pero así rapidito. Primero, es una raíz de rencor. Ese es un verdugo, una raíz de rencor. Otra de las cosas que es un verdugo es una raíz de odio. Otra de las cosas es una raíz de resentimiento. Otra de las cosas, hermanos, es una raíz de amargura. Ahora, vida solamente hay una, ¿cierto o no? Es lo que la Biblia dice. Hebreos capítulo 9 versículo 27 dice, y está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay de que, ay, pues en esta vida viví siempre con odio, siempre amargado, siempre triste, siempre con resentimiento, nunca pude perdonar. Pues bueno, ahorita me voy a morir y a lo mejor en 100 años voy a reencarnar y a lo mejor en aquella vida sí voy a ser feliz. No, no hay nada de eso, hermanos. Eso es en contra de los principios bíblicos. La Biblia dice que el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio. No hay de que va a reencarnar en otra vida y si en esta vida fue triste, a lo mejor en la otra vida va a ser bella. No hay nada de eso. Ni tampoco va a reencarnar en un guajolote o en algún ave o en algún otro animal. Eso es mentira del diablo.
Usted se va a morir, hermanos, y va a esperar la resurrección. Y si usted aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador, va a resucitar a vida. Y si se murió sin Cristo, que yo le recomiendo que no se vaya sin Él de esta vida, usted va lamentablemente en aquel día a resucitar a condenación. Así es lo que dice la palabra de Dios. Pero déjeme decirle, imagínese, en esta vida que solamente es una, y que los días los tenemos contados, y que no sabemos cuándo nos vamos a ir, hermanos. Imagínense vivir con rencor, con odio, con resentimiento y amargura. Imagínense vivir nuestros días así. Ahora, no solamente los vivimos nosotros, lo expresamos tanto, hermanos, que los que nada deben también lo tienen que pagar. ¿Cierto o no? O sea, ¿qué culpa tienen que yo sea amargado? ¿Qué culpa tiene mi esposa que yo sea amargado? ¿Qué culpa tienen mis hijos que yo viva con amargura, con odio, con resentimiento y con rencor? Porque yo no puedo perdonar, porque yo no puedo reconciliarme. ¿Qué culpa tienen ellos? Nada. Pero lamentablemente, hermanos, como decimos, nos los llevamos entre las patas. Así. ¿Por qué? Porque vivimos amargados. Y yo vivo amargado, pues ya también la esposa está amargada. El hombre vive con odio, pues la esposa ya también está con odio, y los hijos están con odio, y todos viven con odio. Y total, él es bien. No, hermanos, es una sola vida. Y en esta vida, hermanos, ¿cuándo nos vamos a ir? Usted y yo no sabemos. Puede ser pronto, puede ser en muchos años, no lo sabemos. Pero para vivir siendo atormentados por los verdugos, hermanos, déjeme decirle, no es lo que Dios quiere para nosotros. Yo creo que no es lo que Dios quiere para nosotros. Vivir de esa manera en esta vida no. En esta vida lo podemos vivir con alegría, con paz, con felicidad, con gozo, con armonía, si tenemos a Cristo en nuestro corazón y decidimos perdonar a aquellos que nos han traicionado, perdonar a aquellos que nos han ofendido, si decidimos soltarnos de todo aquello que podemos acarrear en nuestro corazón y decimos, hoy voy a decidir perdonar, hoy voy a perdonar a mi prójimo, hoy voy a perdonar a mi hermano, hoy voy a perdonar a mi papá, hoy voy a perdonar a mi mamá. Sí, fueron muy duros conmigo, pero yo los voy a perdonar. Hoy voy a perdonar a aquel amigo que me traicionó. Hoy voy a perdonar a aquella amiga que me ofendió. Hoy yo los voy a perdonar porque yo quiero vivir en gozo, en alegría y en paz con Dios, conmigo mismo y también con los demás. Entonces, hermanos, ¿quiénes son los verdugos? Una raíz de rencor, una raíz de odio, una raíz de resentimiento, una raíz de amargura. Es lo que Dios no quiere de nosotros. Yo sé que a lo mejor en esta vida nos ha ido, pues no todos nos ha ido iguales, hermanos. Todos tenemos diferentes luchas y diferentes problemas, y diferentes situaciones, diferentes tribulaciones por la cual pasamos y atravesamos. En una ocasión, hermanos, escuché de una pareja, hace mucho tiempo escuché esto, de una pareja, hermanos, que vivió pues una vida triste. Y yo creo que tanto él como ella, pues cuando se casan nunca piensan que van a tener una vida tan triste, tan dura, tan amargada, ¿verdad? Y tan llena de odio, y a lo mejor con golpes y sufrimientos y traiciones y engaños y todo lo que a lo mejor usted se puede imaginar. Pero déjeme decirle, una vez escuché que, pues bueno, murió el esposo, y ella ya tenía como unos 20 años ya de viuda. Y ella cada año, hermanos, decía y le decía a sus hijos, el día que yo me muera, no quiero que ni me vayan a sepultar con él. No quiero, me tiran en otra parte, pero con él no me vayan a sepultar. 20 años de viuda, hermanos, y viviendo con esa raíz de amargura y de rencor y de resentimiento y de odio. Qué triste. Oye, pues ya Dios te lo quitó, ¿verdad? Ya se lo llevó hace 20 años, y para que tú sigas así viviendo con esa amargura, pues dale gracias a Dios que ya se te fue, que ya se te quitó. Vive la vida en alegría, en abundancia. Ya, pues ya eres viuda, disfruta. Pero imagínese vivir así, hermanos, y cada día diciéndole a los hijos, no me vayan a sepultar con ese señor. Me tiran en otra parte, o me queman, o a ver qué me hacen. Allá me tiran en el mar, en cenizas o en polvo, en lo que sea, pero no quiero que me vayan a sepultar con ese señor. Imagínese.
¿Por qué? Porque nunca pudo perdonar, porque nunca pudo soltar a lo mejor esos engaños, esa traición o aquello que se le hizo. Imagínese vivir 20 años, en ese tiempo tenía 20 años, ahorita yo no sé si esa persona siga viva, ¿verdad? No lo sé, pero imagínese, hermanos, ahora yo escuché esta historia hace como 10 años, imagínese si todavía sigue viva, 20 más 10, 30. Si todavía sigue viva, 30 años viviendo en amargura, 30 años diciendo todos los días, todavía no lo puedo perdonar. 30 años, hermanos, viviendo en odio y en rencor. 30 años, imagínese usted. Esa persona un día se le va a ir la vida. Y como le mencionaba, ya no va a volver a reencarnar en otra. Y ya no va a volver a tener otra oportunidad de vida. Se va a morir, hermanos, y hasta ahí se acabó. Y para vivir día tras día, semana tras semana, mes tras mes y año tras año, entregado a los verdugos, en rencor, en odio, en resentimiento y en amargura, no vale la pena. No es lo que Cristo quiere de nosotros. Pero eso usted y yo lo decidimos. Cristo no lo va a decidir por usted y por mí. Eso usted y yo lo decidimos. ¿Sabe cómo lo vamos a decidir? Si usted y yo decimos, hoy perdono, entonces yo no entro con los verdugos. Pero si usted dice, no voy a perdonar, no importa lo que el pastor esté diciendo, no importa lo que el pastor esté predicando. Sí, ya me mostró muchos pasajes en la Biblia, pero la Biblia ya es anticuada y yo no le tengo que hacer caso. Pues allá usted va a vivir con los verdugos y va a ser atormentado por los verdugos. Pero yo le puedo decir en esta preciosa mañana, hay una manera de que usted no sea atormentado por los verdugos y sea libre y viva en paz y viva feliz. Y eso es reconciliándose, porque la reconciliación nos lleva al perdón. Otro de los verdugos, hermanos, son enfermedades. Hay personas que se enferman por la falta de perdón. Se enferman por la falta de perdón. Hay personas que les revienta, hermanos, la bilis. ¿Sí saben lo que es la bilis? ¿O cómo le digo otra cosa? A ver, otra palabra. La bilis, los intestinos o la vesícula, ¿verdad? O hay otra cosa. ¿Mande? Ese, hermana. Hay gente que le revienta eso, ¿sabe por qué, hermanos? Por un coraje. Hay gente que se ha intoxicado. Claro, a veces revienta porque comen mucho chile o toman mucha coca, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. Con la coca no te metas. No me toquen a mi negra. Pero esa es otra historia, ¿verdad? Pero hay gente, hermanos, que le revienta los intestinos, la bilis, la vesícula, y se intoxican completamente. ¿Sabe por qué? Por un coraje. Han hecho un coraje, hermanos, y están todos intoxicados por dentro, y ahí van a ir a parar al hospital. Y muchos lamentablemente ya no la libran. Se llegan tarde, ya intoxicados todos, hermanos. ¿Y sabe por qué? Por un coraje. Así es que la próxima vez que usted quiera hacer un coraje, piénsele muy bien. Piénsele muy bien. Antes de que usted se quiera, en los próximos mensajes vamos a hablar del enojo. Así es que va a estar bien interesante, la lepra y el enojo. Y van a estar bien interesantes esos mensajes. Pero déjeme decirle, hermanos, viva la vida alegre, gócese, alégrese en el Señor, viva en paz, viva tranquilo, perdone, así como Cristo nos ha perdonado, perdone también a los demás. No hay necesidad de vivir en enfermedad, hermanos. No hay necesidad de vivir enfermos, ¿verdad? Con tantas enfermedades que podamos mencionar. Cristo, hermanos, es nuestro sanador. Y Él ahí en la cruz del Calvario, Él pagó para que usted y yo no tuviéramos enfermos. Pero esas enfermedades, a veces le echamos la culpa al diablo y el diablo no tiene nada de culpa. Le echamos la culpa a la coca y la coca no tiene nada de culpa. Aunque a veces sí. Pero a veces son nuestras actitudes, la falta de perdón. Y otro de los verdugos, hermanos, son los demonios. Son los demonios. Demonios de tormentos que vienen a la vida de tal persona y no los dejan vivir en paz, no los dejan vivir tranquilos. Una de las maneras que podemos ser libres de los verdugos y no caer en manos de los verdugos, ¿sabe qué es? Perdonando. Así, perdonando. Así es que, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué tenemos que perdonar? Número uno, porque Cristo ya nos perdonó. Número dos, porque si nosotros no perdonamos, Cristo tampoco nos va a perdonar. Y número tres, ¿por qué tenemos que perdonar? Porque si nosotros no perdonamos, entonces caeremos en manos de los verdugos. Y Cristo nos dice, no hay necesidad
de que vivas en rencor. No hay necesidad de que vivas en odio. No hay necesidad de que vivas en resentimiento. No hay necesidad de que vivas en amargura. No hay necesidad de que vivas en enfermedad o atormentado por los demonios. No hay necesidad de que vivas en esa cárcel atormentado por los verdugos, cuando puedes tú perdonar a aquel que te ha ofendido. ¿Es difícil? Sí. Sí es difícil, hermanos. Porque recordar todo lo que esa persona nos hizo, como que otra vez nos vuelve a hervir la sangre, ¿cierto o no? Nos vuelve a hervir la sangre, así se dice. Nos hierve la sangre de recordar lo que esa persona nos dijo. Pastor, es que no es fácil perdonar esa traición. No es fácil perdonar ese engaño. No es fácil perdonar ese sufrimiento. No es fácil perdonar ese abuso. No es fácil perdonar esas palabras que tanto me ofendieron y me hicieron sentir como si nada, como que yo no valiera nada, como que yo no era nada. No es fácil, claro que no es fácil, hermanos. Pero déjeme decirle, Dios nos perdona aun aunque nosotros hemos hecho tantísimas cosas. Él tiene tanto amor y tanta misericordia que Él nos perdona nuestros pecados, los sepulta en lo profundo de la mar, y Él dice: y ya nunca más me acordaré de ellos. Ahora, si Dios lo puede hacer, hermanos, ¿qué cree? Usted y yo también lo podemos hacer. No en nuestra voluntad, no en nuestras fuerzas, lo vamos a hacer en el nombre de Cristo. Porque aquel que nos perdonó está en nosotros. Y si Él pudo perdonar y Él pudo declarar ahí en la cruz del Calvario, cuando aquellos soldados y aquellos hombres se estaban burlando de Él, y Él con sus manos extendidas, ya todo azotado, ya con una corona de espinas sobre su cabeza, ya clavado en la cruz, y viendo cómo los soldados romanos se burlaban de Él, cómo los sacerdotes del judaísmo se burlaban de Él, cómo aquellas personas solamente lo miraban con tristeza, con vergüenza y con lástima, como aquellos hombres echaban suertes sobre sus vestidos. Él, Cristo, ahí crucificado, Él pudo decir y declarar: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Viendo ahí el dolor y el sufrimiento, Cristo dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Cristo lo pudo hacer, hermanos, yo creo que también nosotros lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestra vida. Tenemos a Cristo en nuestro corazón.